Si podemos empezar para no demorarnos. El grupo uno, Fabricio, Doctor, buenas tardes. Sí. buenas tardes. Bueno, vamos a esperar a Fabricio.
Mm, Desde que problema Doctor, con el grupo. disculpe, mi compañero tiene ahorita problemas de conexión, estamos tratando de subir el archivo. A ver si se encuentra acá conectado. Ya está bien, pero si alguien lo puede ayudar también mejor, pues. A ver. Doctor, disculpe, ¿me puede subir como moderador para poder subir el archivo? Renzo. Ok. Sí, Renzo Guillén. Ya. Para ver si no nos demoramos. ¿Quién es el grupo 2? ¿Quién va a ser el grupo 2? Para colocarlo de una vez. Max. Ok. El grupo 3. ¿Quién va a estar en el grupo 3? Para ya poder eh, darle pase a la presentación, ¿no? Para que ya no demoramos. ¿Quién es el grupo 3? Nadie, no se decide todavía. Claudia, Andy o Mónica. Ninguno. Ya. Adelante. Disculpe, ¿puedo comenzar, doctor? Disculpe. Sí se ve, adelante. Ok, gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Vamos a comenzar con la exposición del laboratorio número 6. Tenemos el siguiente caso eh, del paciente. Es un paciente de 15 años, sano, con antecedentes de haber tenido varicela. Con 6 días de evolución, presenta cefalea a predominio izquierdo, de moderada intensidad, fotofobia, náuseas y sin vómitos. Al sexto día se agrega fiebre de 38 grados. Presenta lesión cutánea de 5 por 10 centímetros, de base eritematosa con vesículas sobre ella, costrosas. Al examen neurológico orientado en tiempo-espacio, atento lenguaje sin alteración, una leve rigidez de nuca con signos de Kerning y Brusinski negativos, marcha sin alteraciones. En el hemograma tenemos los siguientes datos. Tenemos una hemoglobina que está en el rango de 11.5 gramos sobre decilitro. Encontramos que está algo ligeramente disminuida a comparación de los valores normales. Esta disminución de hemoglobina puede deberse básicamente a lo que conocemos como la anemia, o también en casos de insuficiencia renal, leucemias, mielomas y síndromes mielodisplásicos. En el caso del hematocrito, tenemos que está en un 35.9%. También está disminuido considerando valores normales de 38 a 50%. Esta disminución del hematocrito puede deberse por hemorragias, hemólisis, anemias, leucemias y fallos en la médula ósea. Tenemos los leucocitos. Los leucocitos están en 28.000, ¿no? Y considerando los valores normales, se encontramos aumentados, ¿no? Esta leucocitosis se sustenta por una inflamación sistémica, que puede deberse, ¿no? O neoplasias o inmunosupresión, que vamos a ver en ciertos casos de este paciente. Puede o no presentarse. Tenemos también los linfocitos, que están ligeramente aumentados en un 50% a comparación de los valores normales. Entonces lo encontramos en un rango de linfocitosis. Esto puede darse en infecciones virales, mononucleosis infecciosas, rubiolas, hepatitis y citomegalovirus. Y en caso de las plaquetas, tenemos el resultado de 350.000. A comparación de los valores normales, la tenemos en un rango normal, ¿no? En casos de trombocitosis, puede deberse por neoplasias o un proceso reactivo como hemorragias, ¿no?
infecciones agudas y neoplasias, anemias hemolíticas o por uso de corticoides. Al examen de orina tenemos el pH, que se le calcula al paciente, en 6, tendiendo a la orina, clasificándola como una orina ácida, ¿no? Ya sabemos por qué puede deberse este significado clínico, ¿no? Por una dieta, consumo alto de proteínas en la carne, ¿no? Ingestión de altas frutas, ¿no? Puede verse a medicamentos por infecciones urinarias o déficit de potasio. Tenemos la densidad de la orina, en este caso del paciente, que es 1020, ¿no? La encontramos en un rango que puede estar entre los valores normales, ¿no? En este caso hay diversas patologías en cuanto pueden alterar la densidad. En este caso lo encontramos en valores normales. En cuanto a los leucocitos, nos muestra el caso que tienen 2 a 4 por campo. Recordemos que también estos leucocitos vamos a encontrarlo en lo que son las células epiteliales transicionales, ¿no? Recordando un poco lo que vimos en el segmento anterior, estas células de transición se derivan, ¿no?, en epitelios que recubren el tracto urinario, ¿no? Y se presentan en acúmulos que son sospechosos, ¿no?, de un proceso maligno localizado entre la pelvis renal y la vejiga urinaria. También podemos ver las células del epitelio tubular renal, ¿no?, que pueden deberse en diversas patologías como la necrosis tubular aguda, la pielonefritis, intoxicaciones por salicilatos y enfermedades virales, ¿no? En este caso como del paciente que tiene una enfermedad viral. Leucocitos también, ¿no? Estos leucocitos por lo general tienen una forma esférica, ¿no? Es en color gris que se le caracteriza, ¿no? Son de mayor tamaño que los hematíes, pero más pequeños que las células del epitelio renal. Eh, Sabemos que este aumento de leucocitos en la orina está asociado a procesos inflamatorios del tracto urinario y zonas subyacentes. Aunque en la prueba estén a valores dentro del rango, hay que estar atentos ante una posible infección, ya que los valores se encuentran en el límite y es un paciente o sea, pueden deberse en pacientes con edad avanzada, ¿no? En este caso el paciente es un paciente joven. Tenemos acá lo importante que nos lleva al caso, el líquido cefalorraquídeo. Tenemos un aspecto de color incoloro con un aspecto transparente, que en condiciones normales es un aspecto así, ¿no? Cristalino, transparente, o sea, está normal, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo. Tradicionalmente se le conoce o está descrito como agua de roca, ¿no? Pura, cristalina. Es turbio, ¿no?, en procesos patológicos en los que hay un aumento celular, ¿no?, como es en el caso de una meningitis aguda o crónica. Viendo ahora la citología del paciente, vemos que tiene un recuento celular de 320 células, ¿no? Es necesario saber este recuento celular como un estudio morfológico, saber que el valor normal va entre menos de 8 células y en niños a 10 células, ¿no?, con predominio de linfocitos. Este recuento aumentado de células hace sospechar, ¿no?, como una causa fundamental de una reacción meningia a un proceso infeccioso, ¿no?, más raramente tumoral, ¿no? En este caso, este recuento celular aumentado nos puede llevar a sospechar entre diversos tipos de patologías, como son meningitis bacterianas, linfocitarias, formas graves de meningitis tuberculosas o rotura de abscesos cerebrales. Tenemos acá lo importante en esta citología que nos va a ayudar a identificar qué tipo de meningitis o proceso cerebral tiene el paciente, ¿no? En este caso ya sabemos que el predominio es mononuclear, ¿no? Y el recuento celular está aumentado. Ya hemos visto que el aspecto del líquido cefalorraquídeo era claro, ¿no? No era turbio, era normal. Tenemos que el aumento de las células, ¿no?, de 320 es más de 100, ¿no? En cuanto a la glucosa, y más adelante lo voy a explicar, pero la glucosa también se encuentra normal, ¿no? Entonces, siguiendo estos parámetros, observamos que estamos frente a una meningitis viral. Ahora, vamos a seguir con los exámenes. Tenemos las proteínas que también, ¿no?, están aumentadas, ¿no?, en cuanto a los valores normales, de 14 a 45 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la clasificación, tenemos una elevación ligera de las proteínas, ¿no? Esto puede deberse a diversos factores, ¿no? Por un aumento del paso de proteínas desde el plasma, por un aumento de síntesis intratecal, o por combinación entre dos situaciones anteriores, ¿no? Bueno, una meningitis, estas dos, ¿no? Tenemos lo siguiente.
Ahora viendo la glucosa justo, vamos a comparar, ¿no? El orden del paciente es de 70 miligramos. Lo encontramos claro entre los valores normales, ¿no? Pero justo cuando lo clasificábamos en el anterior cuadro, ¿no? Con un predominio celular, ¿no? Con un aspecto de color normal, ¿no? Claro, transparente, pero la glucosa, claro, normal, nos indica que estamos ante una meningitis viral, ¿no? Más que nada nos ayuda el predominio linfocitario, ¿no? De células que tiene el paciente, a analizarse el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se hizo también la PCR, ¿no? Entonces salió positivo. Esta nos es útil, ¿no? Para ver, ¿no? Si el paciente presenta alguna infección vírica, ¿no? Tienes de máxima rentabilidad en las infecciones por virus, herpes simple, y el PCR cuantitativo en el líquido cefalorraquídeo sirve en las infecciones por virus, herpes simple, como marcador pronóstico. Entonces, la presencia de más de 100 células se asocia a mayor gravedad, ¿no? Tenemos aquí el que se realizó el paciente el test de SANC, que salió positivo. Esto es un examen directo que permite confirmar cualquier forma de infección por herpes virus, ¿no? Tanto causadas por herpes simples, tipo 1 y 2, como por virus de varicela zoster. Esto consiste en sí en un frotis, ¿no? Como vemos aquí, frotis coloreado con guienza, donde se busca la presencia de células gigantes multinucleadas en respuesta a la infección viral. Su mayor valor diagnóstico se logra a partir de muestras vesiculares, donde alcanza hasta un 60% de positividad, constatando con la positividad que ronda el 20% en muestras provenientes de úlceras. Su papel diagnóstico de este test resulta especialmente relevante, ¿no? En las formas clínicas atípicas, como ocurre en el paciente inmunodeprimido, o en aquellos casos en los que el diagnóstico de sospecha es poco frecuente para la edad del paciente, ¿no? En este caso es muy raro encontrar este tipo de casos, es que tenemos un paciente que es joven, ¿no? Es un niño. En este caso, normalmente la mayoría del predominio, que voy a hablar más adelante, será en pacientes adultos mayores. Bueno, tenemos el test de VIH, salió negativo y se le hizo la tinción Gram, ¿no? Donde no se observa gérmenes. Recordando un poco, saber que la tinción Gram, ¿no? Es una técnica de identificación rápida que bien realizada es positiva en el 75 a 90% de los casos. Y según la morfología, el resultado de la tinción se puede identificar el agente etiológico, ¿no? Sea un coco Gram negativo, positivo, bacilo Gram negativo o bacilo Gram positivo, ¿no? Aquí tenemos las diferentes tinciones. Bueno, en conclusión, también se le hizo, bueno, ya habíamos visto lo que es la prueba del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se le hizo el PCR y sacamos como conclusión que esta se realizó para la varicela zoster, ¿no? Sospecha de varicela zoster. En el líquido cefalorraquídeo que resulta positivo, ¿no? Ya habíamos hablado del test de SANC, y también se pidió la prueba de VIH, en cual salió negativo, ¿no? Y también se le hizo la cuantificación de inmunoglobulinas dentro de los rangos normales. Y el paciente evolucionó estable, ¿no? Con una disminución de la cefalea hasta su remisión. Hablemos ahora un poco del diagnóstico que concluyó mi grupo, ¿no? Concluimos en un diagnóstico de una meningitis por varicela zoster. ¿En qué consiste esto? Que durante la fase virémica que se da, ¿no? En el paciente con esta varicela zoster, el virus migra hacia los ganglios, ¿no? Hasta los ganglios nerviosos asociados, ¿no? Con un área mayor de carga viral, ¿no? Y que es permanente, latente por años, ¿no? Entonces se mantiene por años. Entonces, al reactivarse, el virus viaja por los axones, ¿no? Por estos axones y va por los nervios también, ¿no? Sensoriales. Desde el ganglio hasta la piel, ¿no? Donde se multiplica y se producen las lesiones locales, como vimos al principio de la imagen del paciente. Bueno, en conclusión, vamos a comentar un poco lo que es primero, antes de terminar con las conclusiones, la meningitis de varicela zoster, ¿no? Hay que tener en cuenta que el paciente presenta una meningitis, ¿no? Por este virus, ¿no? De la varicela zoster. En el contexto de reactivación de este virus, como el herpes zoster, el diagnóstico que se muestra por la presencia de este virus, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo que hemos comentado ya aquí, ¿no? Es
En sí es concomitante con las lesiones típicas del herpes zóster, ¿no? Y cuando ya se reactivan, ¿no? Se da en general en los pacientes de edad o con compromiso del sistema inmune, ¿no? En este caso, este paciente, tanto la historia como los exámenes de laboratorio, no fueron sugerentes, ¿no? De que existiera una inmunosupresión, pero en sí, en conclusión, hemos visto que se puede manifestar como una meningitis, ¿no? Por una reactivación. Entonces, es un diagnóstico que se debe tener presente en este paciente con herpes zóster, ¿no? Que presenta cefalea o con signos meningios, independientemente del estado inmunológico, ¿no? Entonces, tenemos aquí que existen indicadores, ¿no? Que permiten establecer el 90% de la población que adquirió una infección antes de los 10 años de edad. Posteriormente a una prima infección por varicela zoster, ¿no? Que es el virus que queda latente en los ganglios sensitivos dorsales, ¿no? Y que pueden reactivarse años después, ¿no? En forma de herpes zóster. Tenemos aquí, pues, ¿no? Que la varicela zoster puede manifestarse como una meningitis, ya hemos hablado, ¿no? El diagnóstico como en sí en su reacción. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que algunas literaturas también nos demuestran que la reactivación de este virus, ¿no? De la varicela zoster en forma de meningitis, ¿no? Es rara, pero generalmente afecta a la población inmunocomprometida. Pero sin embargo, existen algunos reportes, ¿no? Como otros casos similares al que se presenta, como en este caso, que se debe considerar como un germen causal de una meningitis, ¿no? En la población inmunocompetente. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Dimos comentarios, Fabricio, pero el grupo de verdad, la idea de este caso era para que se den cuenta que las meningitis no solamente están con los gérmenes comunes, ¿no? Hay muchos cuadros que a veces pasan desapercibidos, felizmente acá el daño no se ha hecho, ¿no? Evidente, pero suceden estos tipos de meningitis que llegan muchas veces hasta otro tipo de virus también igual, felizmente no provocan. Lo interesante acá hubiera salido de qué problema inmunológico tiene el niño, ¿no? En eso sí podríamos ver, ahorita definitivamente el tiempo nos gana, ¿no? Pero es un tema para que ustedes lo tengan presente, ¿no? O sea, es el riesgo que tiene cuando hay a veces estos tipos de enfermedades de tipo viral, que está en la etapa de la niñez, ¿no? En la época pediátrica. Ok, gracias, Fabricio. Gracias. Gracias al grupo también, que ha sido bastante Gracias, puntual doctor. en las cosas. Ok. Ujú. El grupo 2 puede ingresar ya. El grupo 3, ¿quién va a ser el expositor? El 4, Claudio, ¿no? Ok. El 4, le digo a Tania para que puedan ustedes con tranquilidad. Nos esperamos al grupo 2. Hemos tomado estas historias así pequeñas, hay bastantes, ¿no? Etcétera, pero para que se den cuenta, aún hasta el pedido de pruebas, ¿eh? Esta es una de las cosas que inclusive en el hospital pasó una oportunidad y no sabía qué pruebas solicitar. Si ya conocen eso. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes con todos, doctor, compañeros. Nosotros vamos a hablar del caso número 2. Mis compañeros, que son Miri Vizcardo, Renzo, Rodríguez Paucar, Jennifer Vázquez Belicheira y yo, Villarreal Mats. Vamos a presentar el siguiente caso. Bueno, en cuanto a la historia del paciente, digamos que es una paciente mujer de 70 años de edad, natural de Lima, de ocupación ama de casa, que niega la existencia de alergias con antecedente de apendicectomía. Ingresa al servicio de emergencias con cuadro de cefalea, vómitos, trastorno del sensorio, con un tiempo de enfermedad de 14 horas, afebril, mal estado general, deshidratada, delgada, somnolienta, con palidez de piel y mucosas. En el examen físico se presentó que la presión arterial es de 138/65, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18, una saturación de oxígeno 95%, temperatura axilar 36,5,
Abdomen blando, depresivo y doloroso, y en el examen neurológico se presentó confusa, con mirada desviada derecha, pupilas que sí son reactivas, hemiparesia derecha y sin rigidez de nuca. Bueno, teniendo en cuenta la enfermedad actual, que es de 14 horas, los distintos síntomas como que son la cefalea, el trastorno, cefalea, los vómitos, el trastorno de sensorio, la somnolencia, en el examen neurológico el estado confuso, la mirada desviada, y la hemiparesia derecha, se puede sacar el diagnóstico de que hay una afección a nivel del encéfalo, o sea, un accidente cerebrovascular. Podría ser isquémico, hemorrágico. Ah, Curiosamente también se le realizó también al paciente los signos meningios, donde no se encontró, por ejemplo, la rigidez de nuca. Ah, bueno, también lo que presenta la paciente es una ligera elevación de la presión arterial y con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. También a la paciente, aparte de la CB, se le hace otro diagnóstico preventivo, que es la neumonía aspirativa, por razón de los mismos vómitos, que puede hacer que la paciente, al momento de vomitar, aspire una cantidad y haga alguna infección. Entonces, en consecuencia, se le piden a los siguientes exámenes auxiliares, que para la ACV, la tomografía, y para la neumonía, un RX de tórax. Siguiendo con lo que son los exámenes de laboratorio, ¿qué presentó en el hemograma del paciente? Primero, encontramos que los neutrófilos están elevados al nivel porcentual de un 88%, pero a nivel de neutrófilos absolutos se encuentra en un rango normal, siendo que también los leucocitos también se encuentran en un rango normal. Entonces, ¿qué indicaría esto? Que hay una neutrofilia relativa, porque solo está aumentado a nivel porcentual. Bueno, en el caso de neutrofilia, que podría ser por distintos causas, principalmente serían las infecciones bacterianas, también infecciones micóticas, el aumento por hemorragias agudas, alteraciones metabólicas como gotas, citocidosis, reumáticas como la artritis reumatoide, la vasculitis, algunas lesiones ísticas como traumatismos o infarto del miocardio, el consumo de ciertos fármacos como corticosteroides o neoplasias como el carcinoma de pulmón o carcinoma colorectal. Y en cuanto en lo que tenemos disminuido en el examen del hemograma, tenemos que los linfocitos y los monocitos están disminuidos en cuanto a ambos valores porcentuales y sus valores absolutos. Podemos encontrar lo que es la linfopenia, que puede ser por distintas causas como VIH, infecciones virales, infecciones bacterianas, alguna deficiencia nutricional o por la pérdida de proteínas a nivel por una enteropatía por pérdida de proteínas y iatrogénico como quimioterapia o por algunos fármacos como corticosteroides, y la monocitopenia, que podría ser iatrogénica como quimioterapia, neoplasias, infecciones, alguna restricción gástrica intestinal o transitoria por alguna endotoxemia o hemodiálisis. También agregar que lo que se podría presentar como por ejemplo, en caso de que tenemos en esos casos desde un paciente mayor, un paciente adulto mayor de 70 años, por lo que podría también en estos haber una inmunosenescencia. Eso quiere decir que va a haber una menor actividad de respuesta inmune en esos pacientes, debido a distintos factores, por ejemplo, como la disminución ah, en la maduración de los linfocitos T. Ah, Continuando con el hemograma, vamos a tener que los niveles de hematocrito y de las plaquetas se van a encontrar disminuidos. Un hematocrito ligeramente disminuido, que podría indicar alguna anemia, alguna hemorragia, alguna deficiencia nutricional de hierro, folato, vitamina B12, alguna enfermedad renal que altere la producción de eritropoyetina o leucemias, y la trombocitopenia por las plaquetas disminuidas, que podría ser en algunas infecciones virales, en la sepsis, por algunos fármacos como heparina o vancomicina, en trastornos de tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico, leucemias, en la cirrosis o deficiencia nutricional. También se le pidió
el grupo sanguíneo y el PCR por ser un paciente crítico por los síntomas presentados y el tiempo corto. Entre los otros exámenes también se pidieron la bioquímica y los electrolitos, donde se encontró una glucosa elevada. Ah, bueno, la glucosa elevada podría ser por distintas causas, en este caso podría ser un aumento por estrés, por si hay algún traumatismo, ACV, alguna cirugía. Podría también encontrarse en pacientes que cursan con diabetes mellitus tipo 2, que no es este caso, no tenemos ningún diagnóstico del paciente. También en casos de hipertiroidismo y pancreatitis. Bueno, también eh, en cuanto a en cuanto a los electrolitos, podemos encontrar que solo el sodio se va a encontrar con niveles disminuidos, o sea, la hipopotasemia, que puede indicar en este caso, que puede ser en causa de diarrea, vómitos, algún trastorno enfermentario, alguna enfermedad renal crónica o por fármacos o laxantes. Bueno, en este caso, sería el potasio que podría ser disminuida sería principalmente por los vómitos que estaba presentando la paciente. Ah, en, en el perfil hepático, lo único alterado en este examen ha sido la globulina, que en este caso se puede elevar en el caso de algunas infecciones por bacterias, por virus, en la deshidratación. Nuestra paciente también se encuentra deshidratada. En el caso también de enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico o en la leucemia. Todos los demás exámenes del perfil hepático se encuentran en niveles normales. En cuanto al perfil de coagulación, tenemos que el fibrinógeno se encuentra aumentado y el tiempo de protrombina también un segundo más disminuido, que puede ser por el aumento del fibrinógeno. Bueno, el fibrinógeno aumentado se podría presentar, por ejemplo, en un proceso de daño tisular o en alguna inflamación. Y también puede ser encontrado en infarto agudo del miocardio, embolia pulmonar, infarto cerebral, un síndrome nefrótico o en lupus eritematoso sistémico. Bueno, en cuanto al examen del LCR, el LCR, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué fue lo que encontraron? Primero fue que en el examen físico encontraron un color ligeramente xantocrómico. Bueno, ¿qué indicaría esta coloración? Que puede ser, algunos lo describen amarillenta, otros lo describen un poco más, un tono rosado. Principalmente se aprecia que es amarillenta, en este caso el paciente, y que, bueno, esta se da esa coloración por la misma degradación de la hemoglobina, y esta se puede presentar por ejemplo, principalmente por hemorragia subaracnoidea, también una punción traumática con lisis de eritrocitos al momento de extraer el LCR, también hiperbilirrubinemia, que en este paciente no hay, y en tumores en vértebras lumbares. También en el aspecto que del LCR se encuentra de color transparente, que sería lo normal. Y en el caso de la glucosa podemos ver que, bueno, acá en realidad debería estar la fecha para abajo, pero que en realidad se encuentra disminuido. Y normalmente la glucosa del LCR debería estar en un 60-70% de la glucosa sérica, cosa que aquí en realidad no hay nada, está totalmente en cero, que bueno, podríamos llamarlo lo que es una hipoglucorraquia, que se puede presentar principalmente meningitis bacteriana, fúngica, en hipoglicemia, que no es el caso de este paciente, en parasitosis meningia o carcinomatosis meningia. Bueno, en cuanto a las proteínas totales, vamos a tener que se encuentran elevadas. Se encuentran en 936,2 miligramos. Y bueno, lo que indicaría una proteinorraquia, que cuando ocurre un aumento importante, las cosas podrían ser por algún bloqueo del canal espinal, por meningitis infecciosa, por abscesos cerebrales, por síndrome de Guillain-Barré.
Y finalmente, en los exámenes de los gases arteriales, tenemos que el pH se encuentra disminuido, está en acidosis, y tenemos que el PCO y el bicarbonato se encuentran disminuidos, por lo que sería una acidosis metabólica. Ah, bueno, en este caso la acidosis metabólica podría ser a causa de acidosis láctica, insuficiencia renal o alguna deshidratación grave o en acidosis diabética. Y en este caso, junto a los gases arteriales, podemos observar el lactato, ah, que lo han colocado acá, y tenemos que es un lactato que está muy aumentado, está en 7.1, y que podría indicar el origen de esta acidosis. Y bueno, la acidosis láctica se podría encontrar en lo que es en la hipoperfusión tisular, una disminución en la perfusión tisular global. Acá encontramos que también la saturación de oxígeno, bueno, no nos han dado la saturación de oxígeno, pero en la presión parcial de oxígeno sí se encuentra disminuida. Y esto también, la acidosis láctica podría indicar que puede estar asociada a algún tipo de shock, como puede ser hipovolémico, cardiogénico o séptico. Bueno, finalmente en el estudio en el estudio por imágenes se encontraron que en la radiografía por tórax, a veces se encontraron tractos fibrosos en ápices en ambos campos pulmonares, y como que principalmente debido por antecedentes de tuberculosis. Y en cuanto a la tomografía, no indicó ninguna lesión, o sea, a nivel en la tomografía cerebral no se encontró ninguna lesión, o sea, alija más al diagnóstico de ACE, o sea, no encontraron un ACE isquémico hemorrágico. Y en cuanto a la evolución del paciente, bueno, indica que hay el estado hemodinámico con el sensorio del paciente empeoraron y produjeron el fallecimiento del paciente a las 36 horas de su ingreso. Bueno, continuando, al paciente se le había realizado la extracción del líquido cefalorraquídeo, y se le había realizado cultivos, un hemocultivo y una tinción Gram. En este caso, al sospecharse por, por, por los exámenes, por el estudio de líquido cefalorraquídeo, encontrar, aparte de color santocrómico y de la glucosa que está totalmente disminuida, que puede indicar alguna infección por el consumo de la glucosa. Se encontró que en el estudio de Gram, la presencia de cocos Gram positivos lanceolados, que encaja más con la descripción de un Streptococcus pneumoniae, que coincidentemente también es uno de los que más se presentan, en este caso de meningitis. Y en cuanto a los leucocitos, se encontraron que normalmente hasta 5 se pueden encontrar en el LSR, llega hasta 400, donde principalmente el predominio va a ser de polimorfonucleares, o sea, indicarían una infección de tipo aguda. Por eso es que se le hizo el diagnóstico posterior de meningitis aguda. Pero teniendo en cuenta que es un paciente mayor de edad, que en este caso no se le encontró fiebre al paciente adulto mayor, ni tampoco, bueno, los signos meningios también fueron negativos. Y bueno, notar que la sintomatología en los pacientes no es, en pacientes adultos mayores no es muy florida. Y bueno, según lo presentado, ¿qué es lo que apoya este diagnóstico de meningitis aguda por el Streptococcus pneumoniae? Bueno, sería también por la presencia de leucocitos elevados, que se encuentran en el LSR de 400. El dominio de polimorfos nucleares de 95%, las proteínas elevadas que se encuentran a un nivel cercano, 932 miligramos, la glucosa que está en este caso totalmente disminuida, que indicaría la gravedad por ejemplo, en este paciente, se podía haber hecho una sepsis por la gravedad de la infección de este paciente, por llegar a una glucosa a nivel a cero. También la presencia de un lactato elevado, que sí lo tenemos en este paciente, que es de 7.1, ya va indicando lo que es
más cercano a un shock séptico. El aumento del LDH, que bueno, no se encuentra en ese examen. Bueno, un dato raro sería que no hay turbidez en este, bueno, según el aspecto que indican del LCR, dicen que se encuentra transparente. Tal vez que lo que en realidad es muy raro que se encuentre esto en una infección, pero tal vez se encuentre porque sería una infección aguda. Ah, también bueno, también la color de tipo santocrómico, bueno, ligeramente santocrómico, que puede haber sido por una mala punción a nivel lumbar, y que puede haber adquirido esta coloración ligeramente santocrómica o por el mismo Streptococcus pneumoniae, que bueno, en este caso va a realizar una hemólisis, y por lo tanto va a llegar la hemoglobina al LCR y puede darle esta coloración de santocrómico. Y también la presencia de un PCR mayor a 200 miligramos, pero en este caso no se pidió al paciente. Bueno, se pidió, pero no había en el laboratorio, parece. Y bueno, bueno, otras pruebas, en este caso de que si el paciente hubiera sobrevivido, se podría como es un paciente crítico, se tendría que tener en cuenta el control del hemograma, la bioquímica y los electrolitos, bioquímica y los electrolitos del paciente, el AGA, el perfil de coagulación, el perfil hepático. También agregar un examen de orina y urocultivo, teniendo en cuenta que puede haber también una infección a nivel renal. Y bueno, también pide los retantes de fase aguda, que en este caso por alguna razón no se dieron. Fijarse en el lactato sérico, porque nuestro paciente está con un lactato muy elevado, y también una prueba BK, porque el paciente tiene un antecedente bueno, antecedente de tuberculosis. Probablemente no sabemos si puede haber una reinfección, y teniendo en cuenta que nuestro paciente cuenta con unos linfocitos disminuidos, y que, bueno, que lo hace más predisponente a infecciones. También teniendo en cuenta que ya el paciente ha tenido una apendicectomía, que probablemente ha sido ah, por, por alguna apendicitis. O sea, ya es más propenso este paciente a infecciones, que en este caso sí le ha costado la vida del paciente. Eso Bien, sería todo, doctor. está bien, Mark. Una de las cosas que solamente mencionarle, recuerda que estos gérmenes tanto son más frecuentes en niños. Cuando suceden en adultos, pueden remediar, pueden remediar muchas veces una ACV. Y la idea justamente que ustedes tengan presente eso. No siempre un problema neurológico puede ser una ACV en pacientes ancianos o en pacientes de edad, sino también puede haber un cuadro de tipo meningio, y el comportamiento es un poco, como diría, ¿no? Un poco diferente a la situación del niño. ¿Ok? Ahí nomás lo dejamos. Ya, Max. Grupo 3 puede empezar. Adelante, Claudia. Sí, buenas tardes. Vamos a presentar el caso clínico. Los integrantes, Mónica Cochachín, Claudia Ortiz y Andy Tamara. El caso nos presenta en filiación antecedentes a una mujer de 54 años de edad que tiene los antecedentes de una anexectomía unilateral por endometriosis.
Bueno, explicando un poquito acerca de este antecedente de la endometriosis, se da ya que hay una implantación de tejido endometrial funcionante en otros lugares, dentro de la pelvis, es decir, ya sea intestinos, ovarios, trompas uterinas o vejiga, también en otros lugares. Y también puede darse esta endometriosis por un flujo retrógrado de la menstruación. Eso para explicar un poquito acerca de este antecedente, que nos pareció un poco curioso. Ya, ahora sí con la clínica. La clínica es de 24 horas de evolución, donde tenemos a una paciente con fiebre de 40 grados centígrados con odinofagia y remite parcialmente con AINES. Posteriormente, la paciente presenta diarreas y vómitos y la fiebre persiste. Luego de esto, la paciente acude al centro de salud y se le van a prescribir antipiréticos y va a tener observación domiciliaria. Horas después, empeora el estado general y la paciente presenta hipotensión, cefalea y dorsalgia. Luego va a ser trasladada a emergencia, presenta irregular estado general, taquipneica, taquicárdica en reposo. No se capta la presión arterial, ni se captan los pulsos periféricos radiales. Y también presenta petequias en la piel. Como un vertiente negativo tenemos que no presenta rigidez de nuca y tampoco tiene ninguna focalidad neurológica. En el planteamiento diagnóstico tenemos que en los antecedentes tenemos una anexotomía unilateral por endometriosis. En signos y síntomas, como mencionamos, fiebre de 24 horas de 40 grados centígrados, odinofagia, vómitos, diarreas, hipotensión, cefalea, dorsalgia, taquipnea y taquicardia. No se capta la presión arterial y tampoco se capta pulsos radiales. Y por último, las petequias. Entonces, en los cuadros sindrómicos tenemos un síndrome febril, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por la taquipnea y la taquicardia, y también por la fiebre de 40 grados centígrados. Y por último, un síndrome hemorrágico purpúrico, ya que presenta las petequias. En diagnósticos presuntivos, bueno, teníamos dos opciones como una meningitis meningocócica y un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que, bueno, luego vamos a ver que el síndrome de Waterhouse-Friderichsen es como un cuadro grave de una meningitis. Al final ambos se relacionan. Ya. En los estudios de laboratorio de ingreso, tenemos que los leucocitos tienen un valor de 2.440, es decir, están bajos, ya que tenemos como valores normales de 5.000 a 10.000. Es decir, tiene una leucopenia, que en este caso lo más cercano podría deberse a una septicemia. Luego tenemos... Ahí está, ahí está. Luego, en el AGA, sí, está el pH de 7.21, que también se encuentra bajo. El bicarbonato se encuentra en 14, que también está bajo. Y el exceso de base, que está en menos 11.1. O sea que estaría fuera del valor, lo cual nos indicaría que estaría dentro de algo metabólico. Y por los demás valores, se llega a la conclusión de que la paciente presenta una acidosis metabólica. Finalmente, la paciente lo que le van a manejar es con un manejo en UCI, con corticoides y antibiótico-terapia intravenosa. Para ver un poquito de la etiología de la acidosis metabólica, aquí vamos a ver que es con un anion gap normal y con un anion gap elevado. Aquí pusimos los valores normales del anion gap, que es menor de 12 miliequivalentes por litro. Y, bueno, aquí hay varias. En normal está diarrea, insuficiencia adrenal, una enfermedad renal crónica, acidosis tubular y polistorenismo. Y si fuera elevado, hay varias opciones. Dentro están algunos fármacos como aminoglucósidos, teofilina, paracetamol, isoniazida, salicilatos también. Pero, yendo al punto, que es el caso de la paciente, esta paciente presentaría un anion gap normal, o sea, una acidosis metabólica con un anion gap normal, ya que presenta diarrea. Entonces,
Luego de estos exámenes, a la paciente le hace un control 1 hora después, donde se obtiene que los leucocitos, se obtiene un valor de 12.600, o sea, es elevado. Los neutrófilos también elevado, tiene 85%, que sale de los valores normales, como pueden ver en la diapo. Y los linfocitos están bajos, tiene 6%. En los monocitos está igual, elevado, 9%. Entonces, finalmente tendríamos que la paciente presenta una leucocitosis, una neutrofilia, una linfocitopenia y una monocitosis. Esos leucocitos elevados, en el caso de la paciente, se puede ver una infección aguda, que sería lo más cercano, y también hay otras opciones como intoxicación, una hemorragia aguda o una hemólisis aguda también. La neutrofilia, como mencionamos, a una infección bacteriana aguda, que sería lo más cercano, pero también hay otras opciones como un estadio inflamatorio, una intoxicación, una hemorragia, una hemólisis, una necrosis por infarto agudo de miocardio también, o quemaduras también, y adrenalina y corticoides también. La linfopenia, en este caso, dos opciones, que sea infecciosas por dos opciones, que sería bacteriana o viral, que podría corresponder al caso, y también se podría presentar en una radioterapia, una quimioterapia citotóxica o en un paciente con SIDA. La monocitosis, en ese caso lo que tenemos es que podría corresponder a una infección crónica, o lo más cercano podría ser una enfermedad inflamatoria sistémica. Pero también hay otras opciones como enfermedad autoinmune sistémica, una enfermedad inflamatoria intestinal o la fase inicial de recuperación de aplasias. Entonces, luego de esto le hacen un estudio de líquido cefalorraquídeo, donde obtenemos que el color es antocrómico, tiene un aspecto turbio, tiene células 32, glucosa 60, proteínas 24, y en los gram sale diplococo gram negativo. Haciendo un comparativo con algo normal, tenemos que lo normal sería que el estudio del líquido cefalorraquídeo salga con un color transparente, agua de roca, lo cual no corresponde porque aquí es antocrómico, o sea, está medio amarillo. Y las proteínas de 15 a 45, que sí estaría dentro del valor, porque tiene 24. Y las células es de 0 a 5. Y aquí sí se salió del valor porque presenta 32. Y bueno, y la glucosa sí estaría. Y acá lo que nos llama la atención es el gram, ya que presenta diplococo gram negativo. Algunas opciones que podríamos tener sería una Neisseria. Y correspondiendo al caso, yendo más al caso, podría ser Neisseria meningitidis. Entonces, haciendo una evaluación de cada característica, el color es antocrómico. Como mencioné, lo normal es que sea incoloro, agua de roca. La causa de un color amarillo anaranjado es por un aumento de proteínas, por una punción traumática, por una hemorragia. Y eso podría indicar de que ha podido haber una liberación de hemoglobina por una hemorragia de alguna parte del sistema nervioso central, o también por una bilirrubinorraquia. El aspecto, que es turbio, turbio se debe es porque hay una elevación de hematíes, leucocitos o algún microorganismo que nos salió. Aquí había un gram, en gram salió que era diplococo gram negativo. Bueno, como mencionamos, se debía al aumento de leucocitos o microorganismos. Esto puede variar el aspecto desde levemente turbio hasta purulento. Y se puede observar en una meningitis bacteriana y también podría ser una meningitis viral. Las células que era 32, que en este caso se encuentra elevada, como hemos mencionado, un conteo elevado nos podría indicar cosas como una infección, una inflamación o una hemorragia.
En estos casos nos podría indicar una hemorragia intracraneal, una meningitis, un tumor, un absceso, una esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. Bueno, y de nuevo aquí, el aumento de mononucleares se puede deber a una meningitis viral, TBC, neurosífilis, listeria o a un proceso degenerativo o a un proceso crónico o a tumores. La glucosa, que se encuentra en 60, que está en un valor aceptable, bueno, podemos tener de que podría estar disminuido en otro caso. Si es que lo encontrásemos disminuido, se podría deber a una hipoglicemia o a una meningitis tuberculosa, amebiasis, triquinosis o alguna meningitis viral. Si es que estuviera aumentada, podría ser una diabetes o alguna virosis, uremia. Pero en este caso en la paciente está en un valor normal. Las proteínas, que está en 24, también se encuentra en un valor aceptable. Pero, haciendo un paréntesis, se podría encontrar elevado en caso de niños y ancianos. El aumento de proteína en líquido cefalorraquídeo se puede deber a una meningitis bacteriana y también por algún proceso tumoral o algún proceso inflamatorio infeccioso. En cambio, si hay una disminución, puede haber por algún traumatismo, por alguna punción lumbar previa, por una rinorrea o por una otorrea del líquido cefalorraquídeo. Dentro de los gram tenemos que se presenta un diplococo gram negativo y como hemos mencionado, esto corresponde a una Neisseria meningitidis. Entonces, algunas características tenemos que es un diplococo gram negativo, tiene cápsula grande en polisacárido, fermenta maltosa y es positivo a oxidasa. Y bueno, hay dos enfermedades, meningococcemia y meningitis. La meningitis presenta fiebre, cefalea, aumento de polimorfos nucleares en líquido cefalorraquídeo, hay una alteración del estado mental, presenta rigidez de nuca. En cambio, en una meningococcemia se puede presentar tanto el nivel de conciencia cambiante, una meningitis, artritis, neumonía, pericarditis, erupciones cutáneas y, bueno, también se podría presentar como un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. El diagnóstico de esta paciente nos indica que es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que esto se debe a una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Claro, en este caso es causado por una infección meningocócica severa o por una septicemia por Neisseria meningitidis. Ahora, estos pacientes presentan una hipotensión progresiva que en consecuencia va a traer un shock. Dentro de los microorganismos responsables tenemos a la Neisseria meningitidis, también podría ser la pseudomonas, el neumococo, Haemophilus influenzae y los estafilococos. Una de las características de este síndrome es que hay una destrucción tisular, que, bueno, también van a presentar una coagulación intravascular diseminada. Es por eso que acá se presentan algunas características, como la hipotensión progresiva o que la paciente presente una púrpura generalizada en la piel. Y como mencionamos, sí se presenta la insuficiencia córtico suprarrenal por la lesión en estas glándulas. En la clínica encontramos un dolor torácico o abdominal, también se presenta fiebre, náuseas, vómitos, lesiones hemorrágicas en la piel, que la piel en la paciente tenía petequias y coincide. También presenta deshidratación, cianosis y finalmente, cuando se complica, hay un shock. Entonces, dentro del diagnóstico, aquí tenemos que en este síndrome se presenta una fiebre elevada, súbita, persistente.
La hipotensión es progresiva hasta que llega un shock séptico. Hay la presencia de púrpura en la piel con las petequias. Insuficiencia suprarrenal. Hay un shock persistente, hipoglicemia y hiponatremia. También se presenta la coagulopatía o la coagulación intravascular diseminada, con un consumo de plaquetas y también el consumo de factores. Y va a haber una plaquetopenia, por eso, una desfibrinogenemia y una elevación del dímero D. También se presenta de lesión renal, hepática, metabólica y respiratoria. Y hay leucopenia y leucocitosis podría haber en estos casos también. Se presenta una lesión hemorrágica en los estudios de imagen y en el líquido cefalorraquídeo hay un antígeno meningocócico y una reacción de cadena polimerasa. Y eso sería todo, doctor. Una de las cosas interesantes de esto, ¿no? Si no sabemos nosotros determinar a veces la parte clínica y el estudio, eso de ver esas pequeñas petequias al comienzo, estaremos pensando en otros cuadros. No ha habido signos. Y por la edad termino pensando en otras cosas. Entonces, haciendo toda la unidad, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué esa petequia? La hipotensión, todo eso, ¿no? Y generalmente en estos cuadros de meningococo, en este caso, hay cuadros que son fulminantes. Son cuadros que no pasan las 48 horas. Y son así de agresivos este tipo de gérmenes, ¿no? Porque muchas veces lo que no se estudia está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no se estudia? Que es un paciente que puede tener déficit de inmunoglobulinas o también déficit de complemento. Entonces no hay una buena conjunción de cosas. Y recuerden que la neisseria, una de las cosas que también brinda, no solamente son la resistencia a la fagocitosis y todas esas cosas, sino también tiene endotoxinas. Y no solamente eso, sino también estimula la llegada de los interleuquinas. Entonces, todas estas situaciones, aparte de los radicales libres que se despiertan, comienza a provocar pues unas lesiones muy extensas, compromiso, como ya lo han dicho, de síndrome, etcétera. Y luego viene todo ese aparatoso de un shock séptico, ¿no? La paciente no dura. Y este es uno de los grandes problemas, ¿no? Se da en niños, pero cuando se da en adultos es un problema grave. Y hay datos, ¿no? Que definitivamente esta meningococcemia fulminante no es tan rara. Dice la literatura que más o menos el 20% de pacientes que tenga este problema meningococo puede morir dentro, como le digo, dentro de las 48 horas. Ok, gracias Claudia. El último grupo. Adelante. Sí, doctor. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a analizar el caso número 4, respecto al laboratorio 6. Los integrantes: Acosta Valeria, Alpiste Claudia, López Mirena y quien les habla, Benítez Diana. Bueno, vamos a empezar con la historia clínica del paciente. Respecto a la afiliación, la paciente tiene 31 años, es de género femenino, en la forma de ingreso al servicio de urgencias. Tenemos que recalcar un punto de que la paciente es una mujer joven y también en edad fértil. Respecto a la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad 2 semanas, una forma de inicio insidioso, el curso progresivo, y entre signos y síntomas principales que hemos destacado sería el deterioro cognitivo, la ptosis palpebral, el signo de Babinski bilateral positivo que presentaba. Bueno, respecto al relato cronológico, en las últimas 2 semanas la paciente presentó unos cambios en el comportamiento, tornándose más agresiva. En las últimas 4 horas
ya presentó un deterioro cognitivo de conciencia, la cual pierde el equilibrio y se encuentra en el piso. Y es encontrada en el piso sin respuesta al llamado, donde nos hace sospechar de un posible accidente cerebrovascular. Respecto a antecedentes personales que presenta, es de que tuvo un parto vaginal tóxico. Tras un embarazo a término sin control prenatal, no hubo complicaciones obstétricas y el recién nacido fue estudiado con serología de una prueba de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas y fue reactiva, y también otra prueba que es la prueba de absorción de anticuerpos de treponémicos fluorescentes, que también fue positiva, donde le hacen un diagnóstico al recién nacido de sífilis congénita. Vamos a pasar a realizar un análisis de los resultados del laboratorio. Ya, continuemos. Se le hizo un análisis, perdón, de líquido cefalorraquídeo, donde, bueno, esta va a ser una prueba de laboratorio químico. También, este líquido que es el que rodea y protege el cerebro y la médula espinal. Y para obtener una muestra se necesita una punción lumbar. Es extraído con fines de diagnóstico y también terapéuticos, como vamos a explicar más adelante. Bueno, el recojo de este líquido cefalorraquídeo para las pruebas más frecuentes puede ser respecto a la cantidad de cuánto vamos a recoger, como en casos de bioquímica general, un volumen de 0.5 a 1 mililitro para estudiar glucosa, proteína, albúmina. Inmunoquímica, un volumen mayor a 2 mililitros. Cuantificación de inmunoglobulinas totales, un perfil electroforético de proteínas, bandas oligoclonales, inmunoficación. Respecto a la microbiología, un volumen mayor a 2 mililitros, donde se puede realizar una tinción rápida, ya sea Gram, tinta china. En aglutinación látex también para análisis de bacterias corrientes. Respecto a cultivos, para bacterias anaeróbicos o anaeróbicos, virus, micobacterias, hongos, reacción de cadena de la polimerasa, o exámenes de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas que nos puede orientar a sífilis, como es el caso de la paciente. En exámenes de hematología mayor a 0.5 a 1 mililitro. En recuentos celulares, evaluación de leucemia, linfoma, o uno de citología de un volumen de 2 a 4 mililitros. Y para evaluar células malignas. Bueno, vamos a observar los resultados que se obtuvo de este examen. Bueno, respecto al aspecto, era transparente. La glucosa tenía 26 miligramos por decilitro, estaba disminuida. ¿Y en qué casos vemos esta disminución? Bueno, más frecuente puede ser en infecciones, pero especialmente infecciones bacterianas, también en tumores, donde se puede ver niveles bajos de glucosa. Respecto a la proteína, tiene 0.86 gramos por litro. En este caso, se encuentran aumentadas. Respecto al conteo celular, se encontró pleocitosis, que es un término que se utiliza cuando se va a denominar un aumento en el conteo de las células, y en este caso tenía un predominio linfocitario. La BDRL era reactiva y en la coloración de Gram negativo. Vamos a pasar a analizar cada uno. Bueno, respecto al recuento celular, la pleocitosis moderada con predominio linfocitario se puede deber a una meningitis tuberculosa, a una neurosífilis, donde una de sus presentaciones va a ser la meningitis sífilica aguda, listeria, enfermedades inflamatorias como sarcoidosis, enfermedades degenerativas o como la enfermedad por drogas. Respecto al laboratorio de investigación de enfermedades venéreas que le hicieron, donde esta prueba es no treponémica y en la cual se van a medir anticuerpos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M contra antígenos de la cardiolipina, lecitina y colesterol, ubicadas en la pared del treponema pálido. Bueno, se utiliza
esta prueba para el tamizaje o cribado de sífilis debido a su elevada sensibilidad. Pero existen casos en los que se puede ver falsos negativos, como en condiciones de VIH, bajo título de anticuerpos, una temperatura ambiental fuera del rango de 23 a 29 grados centígrados, un error técnico, síndromes de anticuerpos antifosfolipídicos, lupus eritematoso sistémico, embarazadas, ancianos o una hepatitis infecciosa. Bueno, a la paciente le hicieron otras 2 pruebas que también resultaron positivas, que fue una la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Este va a ser un método de observación directo que se utiliza para la confirmación cuando es una de las pruebas no treponémicas, como la BDRL, es positiva, como en el caso de la paciente, y también puede realizarse en aquellos en los cuales ha sido negativo y que tienen signos clínicos de sífilis. Esta prueba va a ser un test muy sensible en todos los estadios de la sífilis y es confirmatorio de screening. Bueno, también existen falsas reacciones que van a ocurrir en 1% y se van a presentar como en lupus eritematoso sistémico, en diabetes mellitus tipo 1, infecciones virales como herpes simplex o Epstein-Barr. Respecto al otro examen que también salió positivo fue el de hematoaglutinación para Treponema pallidum. Bueno, esta va a ser una prueba que es un poco menos sensible que la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, pero es específica, donde los antígenos del treponema se absorben sobre hematíes estabilizados con ácido tánico o formaldehído, y a su vez se va a hacer un bloqueo de estos antígenos no específicos por preincubación del suero del paciente con treponemas no pálido. En el caso que nos diera positivo, se va a observar una microaglutinación de los hematíes en presencia de anticuerpos del paciente contra antígenos treponémicos. Bueno, para conocer que existen pruebas treponémicas y no treponémicas que se utiliza cuando se sospecha de sífilis. Respecto a las treponémicas, tenemos a la detección de anticuerpos antitreponema pallidum en suero humano, una ELISA de inmunoglobulina M, o también anticuerpos, una FTA-ABS, que puede ser utilizado para detectar anticuerpos contra la bacteria de Treponema pallidum que causa la sífilis. Respecto a las no treponémicas, tenemos a la BDRL, que va a medir sustancias llamadas, que son los anticuerpos, que va a producir en contacto con la bacteria que causa el sífilis. Otro es la RPR, que va a detectar las reaginas que presentan en el suero de individuos infectados por Treponema pallidum. Bueno, respecto a la presunción diagnóstica, nos planteamos una neurosífilis con una de sus clasificaciones, que es la meningitis sifílica aguda. Bueno, principalmente que cuando existe un compromiso a nivel del sistema nervioso central, como en el caso de la sífilis, esta puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad. Entonces, para hacer este diagnóstico de neurosífilis, va a ser necesario el cumplimiento de algunos criterios que vamos a verlos más adelante, ya sean los cambios serológicos o también en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, hay que recalcar que la paciente no presentaba antecedentes y tampoco presentó ese periodo de latencia que debe existir, ya que este periodo puede ser precoz, que sea menor a 1 año después de la infección, o tardía, que sea mayor a 1 año después de la infección, y que tampoco se presentó. Bueno, también respecto a algunos signos que presentó la paciente, que también un compromiso del tercer par craneal, ya que la paciente presentaba ptosis palpebral, que nos hace pensar en un síndrome de meningitis, como también el signo de Babinski, que puede ser una manifestación de compromiso de encefalomielitis de las primeras.
También la paciente presentó un cuadro neurológico que podría orientarnos a un ACV o también una encefalitis viral, pero recordar que el antecedente que la paciente presentaba, donde recién nacido o había sido diagnosticado de sífilis congénita, ya nos podría orientar con mayor precisión a una neurosífilis. Bueno, vamos a hablar un poco de sífilis y de la neurosífilis. Bueno, respecto a la sífilis, va a ser una enfermedad infectocontagiosa curable, que esta va a ser producida por la Espiroqueta treponema pallidum. Se transmite ya sea predominantemente por la vía sexual, o también puede ser de madre a hijo durante el embarazo. También puede presentarse por accidentes biológicos en el laboratorio. Respecto a la clínica, esta es muy variada y también va a presentar un compromiso multisistémico. Existen dos categorías, ya sea la adquirida o venérea y también la congénita. Bueno, estas van a tener formas recientes o secundarias, donde tiene que existir un periodo de latencia entre ellas. Epidemiológicamente, bueno, en países del tercer mundo va a existir un aumento de la prevalencia de sífilis y que en la mayoría de casos se va a acompañar con un aumento también de la incidencia de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que fue una de las pruebas que se le realizó a la paciente en la cual se obtuvo un resultado negativo. Respecto a la probabilidad de la enfermedad, esta que sea transmitida de una madre infectada, que en este caso no haya recibido tratamiento a su hijo, como en el caso de la paciente, es de un 70%. Y también se van a tener rangos amplios, dependiendo del tiempo de la primera infección de la madre. También la infección sifílica del feto se va a producir según su gravedad, ya sea un aborto tardío espontáneo, que se puede presentar de un 20 a un 40%, un mortinato de un 20 a 25%, o un parto prematuro de un 15 a un 55%, con infección congénita, o un recién nacido vivo a término con una infección congénita de un 40 a un 70%. También que la infección congénita se puede manifestar según su gravedad, como la muerte neonatal o una enfermedad neonatal o una infección ya latente, que puede desarrollar lesiones tardías. Respecto a la neurosífilis, que esta puede generar un daño irreversible en el sistema nervioso central. Bueno, esta también puede presentar manifestaciones de sífilis, ya sean tardías o tempranas. El treponema pallidum va a invadir el sistema nervioso central tempranamente durante el curso de la infección, donde el riesgo para desarrollar una neurosífilis va a aumentar en aquellos pacientes que tengan una sífilis no tratada. Bueno, o que haya sido parcialmente tratada o con una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. El síndrome neurológico de sífilis secundaria puede ser una meningitis y parálisis de los nervios craneales. Bueno, la neurosífilis clínicamente va a ser clasificado en síndromes que son bien definidos respecto a las diferentes expresiones clínicas que puedan presentar la misma enfermedad. Existe una que es la sintomática, la meningia, donde existe la meningitis aguda, que es la presunción diagnóstica que tenemos hacia la paciente, donde presenta cefalea, fiebre, fotofobia, rigidez de nuca, confusión, como la paciente. Meningitis espinal. Otra clasificación es la meningovascular, que puede ser cerebral o espinal. La parenquimatosa, que puede ser una parálisis general o tabes dorsal. Una gomatosa, que puede ser cerebral o espinal. Bueno, respecto al diagnóstico, que debemos tener en cuenta que la sola presencia de las pruebas no treponémicas positivas más las treponémicas en el contexto clínico adecuado no es el diagnóstico de neurosífilis, donde va a ser importante siempre realizar una punción lumbar en busca de
de estas características como la pleocitosis con predominio leucocitario, la proteinorraquia, elevación anormal de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, el laboratorio de investigación de la enfermedad venéreas positiva en el líquido cefalorraquídeo, que fueron criterios que se cumplieron en la paciente. La presencia de uno de los tres puede ser diagnóstico de la neurosífilis. Y bueno, como dato, que la pleocitosis será mayor en etapas tempranas de la enfermedad y que esta disminuye ya en etapas tardías y se puede encontrar un líquido cefalorraquídeo normal. Bueno, respecto al tratamiento, en forma rápida, son regímenes de antibióticos como la penicilina G cristalina acuosa de 18 a 24 millones de unidades por vía administradas de 3 a 4 millones de unidades por vía intravenosa. También la penicilina G Procaine, que fue de 2.4 millones por unidades por vía intramuscular una vez al día. Y bueno, fue un régimen de tratamiento que se cumplió en la paciente, donde la paciente, al recibir ese tratamiento, de 2 millones de unidades internacionales cada 4 horas por 10 días, ya se le retira el tubo traqueal al 8º día, donde la paciente tiene un estado de conciencia normal, un Glasgow de 15/15 y bueno, respecto a los exámenes adicionales que se pueden pedir o ya para tener un control del tratamiento, sería un hemograma completo, un examen de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses, donde luego tiene que ir disminuyendo, porque van a existir criterios de curación que se pueden decir, que donde tiene que la prueba tornarse ya no reactiva o que el título empieza a disminuir. Bueno, esto tiene que ser en 2 diluciones a los 3 meses hasta que la paciente se haya curado. Respecto al TAC o la resonancia magnética, esta la pusimos para descartar una ACV, ya que la paciente fue encontrada en el piso sin respuesta al llamado ni al estímulo doloroso, donde se podría observar una leve atrofia cortical. Bueno, los exámenes de imagen, en este caso de la neurosífilis, no son tan confirmatorios para el diagnóstico. Respecto, también tenemos que tener en cuenta de que en el caso de la paciente vuelva a presentar una gestación, se le tiene que hacer un seguimiento con pruebas serológicas no treponémicas cuantitativas como la RPR o la BDRL. Bueno, respecto a las conclusiones, que se debe sospechar siempre esta causa en mujeres jóvenes con demencia o manifestaciones motoras agudas, aun cuando el BDRL en sangre o incluso en líquido cefalorraquídeo sea no reactivo. También es necesario implementar pruebas de tamizaje con mayor especificidad y sensibilidad para administrar tratamientos oportunos y así disminuir los casos letales. Bueno, también de que se tiene que, respecto al hijo de la paciente en este caso, que estos son casos que se deben evitar y también que se pueden implementar nuevas estrategias para así eliminar la sífilis congénita, una eliminación de la sífilis congénita o también una optimización de la cobertura y de la calidad de la atención prenatal, y no tan solo detectar y tratar los casos de sífilis en el neonato cuando ya se transmitió la infección. Gracias, eso sería todo. De verdad que a veces cuando ustedes hablan bastantes cosas de estas patologías, no solamente ahorita, ¿no? Hay muchas cosas que sería bueno que recalquen la patología propia de la paciente. Y eso a partir de ahora, ¿no? Las siguientes ahí van a haber análisis, o sea, estoy dejando análisis para la siguiente. Vayan de frente al cuadro clínico de la paciente. Ya
hemos estado, no hasta hoy día, como yo los dejo, ¿no? Para que ustedes recuerden todas esas cosas, pero ya en otros hay 3 o 4 exámenes, ¿no? Definitivamente no va a haber el tiempo a veces para poder manejar todo, entonces hay que ir de frente al cuadro del paciente. En el caso de esta paciente, no sospecharon en un comienzo que fuera una sífilis. Ahora, yo he dejado datos ahí para que ustedes puedan darse cuenta de que hay la posibilidad de otras, ¿no? Paciente joven con estos problemas de cambio. Y acá no es solamente la mujer que se le hace el control. Si supuestamente la mujer no ha tenido problemas, pues tiene que, así entre nosotros, agarrar al marido. Ese es el asunto, ¿no? Porque al final nosotros hemos tenido, como digo, casos, no en mi hospital, sino en todos estos años que hemos estado, que recién cuando nació el niño, en este caso estaba hasta con lesiones deformantes, ¿no? Y se le hace la prueba al niño y sale pues con una sífilis congénita. No solamente, en este caso, el problema meningio. Bueno, y esto es porque, en definitiva, ahorita se está haciendo prueba de sífilis ya no por VDRL, ya no se utiliza eso. Se está utilizando el sistema a través de como si fuera una quimioluminiscencia, un sistema así tipo ELISA, pero específico, ¿no? Nivel. Que eso se está haciendo a los recién nacidos, como también a las madres, ¿no? Entonces, esto se está haciendo actualmente. A pesar de eso, sí se le hace control como si fuera un control periódico de VDRL. O RPR, muy poco. VDRL es lo que más se estila, pero el VDRL también puede salir negativo. El VDRL son pruebas muy subjetivas, según el ojo del técnico, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades. Por esa razón, cuando hay alguna sospecha, se manda eso para hacer la prueba a través del sistema ELISA. Entonces, esa es una de las cosas que está viendo. La segunda es que si se dan cuenta, todo ese cuadro, al comienzo, hasta los mismos médicos sospecharon que era un ácido. Entonces, no son típicos, por eso. Y uno tiene que ponerse ahí al pie de la paciente, mirar todas las sintomatologías, sospechar hasta lo último, como se dice, ¿no? Hasta lo último. Y tomar las decisiones, porque puede salir de la situación como esta, ¿no? Pero si esto se ha hecho más evidente, más perenne en esto, y ya esta paciente salió con un déficit, que podría haber sido con otras cosas, ¿no? Y aún recién nacido también igual. Entonces, miren esta variedad de cosas que se ha presentado el día de hoy, que se ve. Ahora, felizmente la frecuencia de la sífilis es baja, pero aún así hay gestantes que tienen VDRL positivos, o no son pocas. Y acá, descartando la posibilidad de la madre, el problema es el padre. ¿Ok? Entonces también eso es, indistintamente puede volver a replicarse lo mismo. Ya han visto ustedes una meningitis, también un meningococo, que esta es una de las cosas realmente que allá en el norte, no el norte del país, sino el norte de nuestras Américas, que tienen un pánico, ¿no? ¿Por qué? Por esta situación, que provoca una meningitis, una meningococemia, aparte del cuadro meningio, fulminante. Tienen cuadros que han habido de neumonía, meningitis por neumococo, que también es diferente al cuadro que a veces se presenta en niños. Y los otros cuadros que hemos estado revisando, ¿no? Entonces, esto es para que se den cuenta de que en la medicina hay que tener mucho ojo, de estudiar bien exquisitamente los líquidos, que eso es importante, y sospechar así a veces de manera intuitiva, ¿no? Porque estas situaciones neurológicas que pueden solucionarse, pero ya teniendo la carga de alguna deficiencia, no necesariamente por HIV, esto, sino hay situaciones que a veces lo manejamos cuando los pacientes tienen repetidas infecciones, cuando se infecta cada rato su familia, el oído, qué sé yo, piel.
uno tiene que estar sospechando que hay un problema inmunológico. Y es muy fácil que se contagie y sea una contaminación con eso. Lo van a tener. Porque esto, como le digo, son casos que lo vemos por emergencia muchas veces. Bueno, estoy subiendo las próximas. Como le digo, ya vayan de frente a la patología, ¿no? Y eso hay que estudiar. Ok, ya nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, doctor.